y les voy a dar la bienvenida a todos y a todas a la clase correspondiente al apoyo, a la clase de apoyo de la asignatura 1, que es Fundamentos Legales de la Inteligencia Artificial. Eh, en la clase de hoy, dejo pasar a un alumno a la sala. En la clase de hoy nos va a acompañar, como ya les comentaba, el profesor Ricardo Muñoz, que es abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, también por la misma universidad, y tiene postdoctorado en el programa de Nuevas Tecnologías y Derecho Mediterránea Internacional Center for Human Rights Research. Es postdoctorado por la Universidad Nacional de Córdoba, con la calificación de sobresaliente. Es magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral. Es posgraduado en Derecho e Inteligencia Artificial del IALAB de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, maestrando en la carrera de Derecho y Estado Digital de la Universidad Champagnat de Mendoza, y en el ámbito académico se desempeña como profesor titular efectivo y por concurso de la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Río Cuarto, también docente responsable de la asignatura de Derecho Constitucional Económico, Derecho Administrativo Profundizado y Derecho Procesal Constitucional, y docente en la asignatura de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Económicas de la misma universidad, docente de grado y director de proyecto de la Universidad de Investigación de la Universidad del Siglo XXI, investigador acreditado de CSIC y director integrante de diversos proyectos de investigación en nuestro país y en el extranjero, y profesor regular de maestrías en Derecho Administrativo dictado por Universidad Austral, Universidad Nacional de Córdoba y Patagonia de San Juan Bosco, y especializaciones en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Rosario y Nacional de Nordeste, integrando también el cuerpo docente de la carrera de especialización en Derecho Judicial y Magistratura de la Universidad Católica de Córdoba. Profesor, bienvenido. Le cedo la palabra. Aprovechen las clases de apoyo, debatan, traigan las consignas del foro, las dudas, entonces se van interiorizando con la metodología de las clases de apoyo y aprovechenlas. Así que, bienvenido, profesor, le cedo la palabra y quedo al pendiente por lo que necesite. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Para mí es un gusto ya participar en la cuarta corte de este máster de formación permanente en inteligencia artificial y legal tech. Gracias, Marcela, por la presentación. Tal como señalaste, la propuesta de esta clase justamente es generar dentro de las consignas del foro un apoyo en relación a los temas trabajados. No es la idea reiterar la exposición del profesor Federico Bueno de Mata, que realmente ha sido brillante, ha generado una síntesis sobre los aspectos fundamentales legales de la regulación de inteligencia artificial. Simplemente en esta instancia, la propuesta es que ustedes puedan participar respecto a algunas ideas y en mi caso generar el acompañamiento, la apoyatura en relación a las diversas opiniones e ideas que vayan surgiendo con motivo de las consignas del foro. Sin perjuicio de ello, me gustaría, siguiendo con la exposición del profesor en la clase más bien teórica, pero también fue práctica porque dio los lineamientos fundamentales respecto el uso actual de la inteligencia artificial en las plataformas más importantes. Yo me gustaría señalar algunas cuestiones que tienen que ver con la regulación actual de la inteligencia artificial, siguiendo, por supuesto, el material de estudios que ustedes tienen y descarto que ha sido debidamente analizado. No quiero, sin perjuicio de que, por supuesto, esta maestría hay alumnos de muchos países, de Colombia, de Argentina, de Costa Rica, de Venezuela, entre otros países. Vamos a buscar un análisis global, yo diría, de las principales fuentes orientadoras respecto a la regulación de la inteligencia artificial, sin destacar, digamos, las regulaciones domésticas o nacionales que en cada uno de los países se ha dado. Y yo acá empezar con algunas aclaraciones. La primera aclaración, por supuesto, destacando de que la visión que podemos darle es una visión jurídica
no somos, o en mi caso, no soy tecnólogo, no soy ingeniero en informática. Lo que sí tratamos de discernir cuáles son las principales normas, los contenidos y los principios y las reglas que informan esas normas o contenidos regulatorios, sin perjuicio de que el análisis de la inteligencia artificial obviamente es multidisciplinario y que cada una de las ciencias deberá aportar, digamos, en el conocimiento. Desde nuestra área va a ser principalmente el abordaje jurídico. Hecho esta aclaración, ustedes van a tener o tienen en el material la principal normativa vinculado a la Unión Europea. Y esto es importante que así se dé, porque es una norma que ha orientado, que ha inspirado no solamente la normativa típicamente o específicamente europea, sino también la regional en gran parte del continente americano, en Sudamérica especialmente. En este punto señalar de que a nivel global el derecho comparado nos ofrece, yo diría, tres grandes alternativas regulatorias. La primera es la regulación norteamericana, lo dijo el profesor Federico, es una regulación que tiende a la no regulación, salvo en alguna normativa estadual en los Estados Unidos, como lo es lo vinculado a los autos autónomos, por ejemplo, en algunos de los estados, o alguna normativa vinculado a la scouting y selección del personal de los trabajadores. En general, la tendencia en los Estados Unidos es de la no regulación, la desregulación. Inclusive encontramos órdenes ejecutivas de distintos presidentes norteamericanos que han establecido este principio de la desregulación. Esa es la idea americana, norteamericana de esta problemática. En el otro extremo tenemos una regulación oriental, la regulación china, por ejemplo, que es una regulación mucho más intensa, mucho más fuerte, propio, digamos, de el Partido Comunista que dirige, digamos, y conduce políticamente la República China. Esta normativa es una normativa de intensa regulación muy fuerte, sobre todo a través de una orientación de contenido político, de alguna manera es captar, clasificar y regular los datos. No están abiertas cualquier tipo de plataforma o redes sociales en los principales países orientales, y esto tiene que ver con una creencia o cosmovisión respecto al rol del Estado. Y yo diría que en el medio tenemos la regulación europea. La regulación europea, ya les voy a volver a retomar un poco cuál ha sido la evolución en la Unión Europea, pero de decirles que la regulación europea, principalmente con el RIA, el Reglamento de Inteligencia Artificial, ha sido una regulación muy fuerte. Algunos autores hablan de una hiperregulación, un reglamento de 180 parágrafos interpretativos, de 113 artículos, más los anexos. Estamos hablando de una norma muy precisa. Una norma que, tal como lo dicen los primeros artículos, está enfocada en un concepto antropocéntrico, es decir, la protección de los derechos fundamentales en base a la dignidad de la persona y sobre todo esto de contemplar aspectos que tienen que ver con disminuciones, mitigaciones en relación al riesgo. Es una norma hiperregulatoria que inclusive en Europa hay algún problema de implementación de esa norma, lo que se ha señalado como el efecto Bruselas. ¿Qué significa? Que el efecto Bruselas de alguna manera implica un problema de aplicación de esa normativa, de postergación en el tiempo, porque muchas empresas no pueden cubrir los estándares que establece ese tipo de normativa. También quiero destacar que, tal como dijo el profesor, retomar la idea de la norma jurídica que aprueba ese reglamento, que es precisamente un reglamento, a diferencia de una directiva que necesita una norma interior del país miembro de la Unión Europea para ser traspolada, es decir, para que ingrese al régimen jurídico.
El reglamento es de directa aplicación, es autoejecutivo para los países miembros de la Unión Europea, es decir, que indudablemente tiene una fuerza imperativa, una fuerza normativa mucho más profundo que otro tipo de regulación europea, de tal manera que es un estándar mínimo, un piso mínimo obligatorio para todos los países de la Unión Europea. En este lado del mundo, en Sudamérica, en América en general, salvo los Estados Unidos, se la está viendo mucho a esa normativa, que mucho de ese componente regulatorio está siendo de a poco incorporado en los países de la región a través de propuestas, proyectos de ley de parlamentos, congresos, etcétera, sí, con algunos de los principales aspectos regulatorios que tiene el RIA, el Reglamento de Inteligencia Artificial. También quiero aclarar que en Europa la tendencia regulatoria ha sido un tránsito, un camino entre el soft law y el hard law. Esto también es un aspecto importante porque indudablemente el soft law es una normativa de referencia, es una normativa no imperativa, es una normativa conductual, es decir, que hace al seguimiento de los estándares como buena práctica por parte de las empresas que despliegan, desarrollan o ponen en el mercado plataformas o sistemas de inteligencia artificial, y hacia la buena reputación, pero eventualmente el incumplimiento de esa normativa no acarrea sanciones, a diferencia de un hard law donde, tal como dijo el profesor Federico Bueno de Mata, hay potentes aspectos sancionatorios, inclusive como multas muy importantes, de tal manera que esté el aspecto también recaudatorio, sancionatorio en relación a esos regímenes. Es un tránsito del soft law al hard law, básicamente porque han entendido de que los sistemas de inteligencia artificial, a la par del lado luminoso, es decir, a la par de las bondades, como ustedes bien saben, tiene un lado oscuro, que son los riesgos. Esos riesgos implican eventuales aspectos potencialmente dañosos sobre los derechos fundamentales. Derechos fundamentales que no solamente son los clásicos derechos fundamentales que todos conocemos como la privacidad, intimidad, la imagen, etcétera, o la propiedad intelectual, sino también destacar nuevos derechos digitales. Y acá sumo un elemento más en el aspecto regulatorio, que son toda la normativa vinculada a los derechos digitales. El trabajo, como lo ha contado el profesor en su clase, se enfoca en la última parada, digamos, que es el reglamento de inteligencia artificial. Pero también me voy a detener en una parada intermedia en este camino, que es toda la normativa europea vinculada a derechos digitales. Yo la voy a mencionar a cuál es esta normativa, porque la verdad que a mí me interesa mucho destacarlo, porque es una normativa que nos da un método, es decir, nos da un pantallazo respecto a la digitalización. Si ustedes me preguntan a mí, profesor, ¿qué relación existe entre el derecho y las tecnologías emergentes? ¿Hacia qué componentes del macromundo jurídico irradia los aspectos de la tecnología emergente? Bueno, una respuesta lo encontramos, por ejemplo, un método, una herramienta de trabajo, es ir a las cartas de derechos digitales que van a clasificar los derechos digitales y me van a dar todo un catálogo de derechos digitales
que en definitiva es el nuevo mundo respecto a prerrogativas o atribuciones del ciudadano, de la empresa, en relación a otras empresas o en relación al Estado. Derechos digitales. En la Unión Europea, el ITER de los derechos digitales está transitando más o menos el mismo camino, del soft law al hard law. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Europa rige la Carta Española de Derechos Digitales de junio del 2021. Rige en Portugal la Carta Portuguesa de Derechos Digitales. La Declaración de Derechos y Principios de Europa de la década digital. Y también hay otra declaración vinculada a principios y derechos también de derechos digitales para Iberoamérica. Esto, de alguna manera, implica de que en estas cartas también se va a hablar de algo muy interesante: los derechos digitales en relación a la inteligencia artificial. ¿Cómo lo están, cómo se redacta? No ya un reglamento, una norma, sino cuáles son los derechos que los ciudadanos tienen en relación a empresas o el Estado que haga uso de inteligencia artificial. Y entonces, esos derechos, por ahora, por ahora, tienen una formalidad, un respaldo jurídico de soft law, es decir, de derecho blando, tal como dice la Carta Española, por ejemplo. Es una norma de referencia, pero que todos sabemos que inspira, porque sus contenidos van siendo analizados y tomados por otros países. Y entonces, derechos digitales, uno de los derechos digitales hay es en relación al uso de inteligencia artificial, por ejemplo, el derecho del ciudadano a estar informado cuando se usa inteligencia artificial, el derecho a la supervisión humana, el derecho a la explicabilidad en un lenguaje claro, el derecho a la revisión humana de un sistema inteligente. Es decir, se van generando, reconociendo distintos derechos digitales, por ahora de soft law. Y algo muy interesante, no lo dice la Carta Española, va por otro lado: el derecho a conocer la inferencia del sistema inteligente. El derecho a conocer la inferencia del sistema inteligente. ¿Qué es esto? Que si una plataforma o una red social va a analizar mis datos, yo tengo derecho a conocer la conclusión que hace respecto a mis datos. Ejemplo, mis redes sociales van a tener información respecto de cuáles son los portales, los periódicos, qué páginas, qué contenidos, por ejemplo, políticos voy a yo a leer y analizar. Esa red social va a inferir, por ejemplo, que yo voy a ser un hipotético votante de tal o cual fuerza política. Ese tratamiento de datos personales que genera un resultado es una inferencia respecto al dato. En relación a un dato, saca una conclusión, un análisis. Bueno, yo tengo el derecho a conocer cuál es el linkeo entre el dato que toma y la conclusión que saca, porque puede además afectar mis derechos personales, puede saber cuáles son mis preferencias ideológicas, de esparcimiento, educativas, inclusive puede saber si tengo o no un problema de salud. Todo eso son datos sensibles. Por lo tanto, la máxima protección jurídica. Los derechos digitales, soft law, no obstante,
hay ejemplos de derechos digitales hard law. Tal el caso de la norma de protección de datos en España. Se llama Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales. Allí ya está incorporado una norma del 2018, si la memoria no me falla, una norma que es hard law, que tiene derechos digitales. Recomiendo también el artículo 23 del régimen general de trato antidiscriminatorio de España, la norma del 2022, que incorpora algo así como una norma antidiscriminación, incorpora dentro de sus postulados un aspecto vinculado a sesgos, rendición de cuentas y evaluación de tratamientos de datos respecto eventuales daños, evaluación de impacto sobre el tratamiento sí, de datos personales en materia de inteligencia artificial. Para llegar al RIA, que es el Reglamento de Inteligencia Artificial, yo diría de que podemos esquematizarlo, además de tal como lo hace el material, también de la siguiente manera. La regulación tecnológica ha traído distintos regímenes jurídicos, muchas veces contradictorios, de problemas de adecuación. Por ejemplo, yo diría, para hacer un esquema, que el aspecto regulatorio se da en capas. Esas capas se superponen una con la otra, no se dejan sin efecto, sino que se van acumulando. Tres grandes capas de la década del 90 en adelante. Y ya van a ver por qué yo introduzco esto. Tres grandes capas. La primera capa yo podría introducir, denominarla derecho de Internet. Regula toda la problemática que surge a través de las comunicaciones electrónicas y la red de redes. Y allí es cuando, en el año 2000, la Unión Europea dicta una directiva que se llama Servicio de la Sociedad de Información y el Comercio Electrónico. ¿Cuál es la característica fundamental? Incorpora la esencia regulatoria de estos temas, que son los códigos de conducta, la autorregulación y la autorrestricción. Esto lo dijo el profesor Federico Bueno de Mata, que el Estado muchas veces no llega, con lo cual hay propuestas normativas de la propia industria regulada. Y dice además esta directiva que los proveedores de servicios digitales, en principio, no son responsables salvo que hayan tenido efectivo conocimiento del hecho ilícito. Es decir, por ejemplo, un buscador no responde por el contenido de terceros, que han publicado terceros, salvo que haya tenido efectivo conocimiento. Esa regla la tomó normativas de comunicaciones en los Estados Unidos, etcétera, etcétera, que se basa respecto a la culpabilidad. No, no sos responsable un buscador de hechos de terceros, salvo que tengas efectivo conocimiento y no has actuado con la debida diligencia. Ya, y además, esa directiva regula cuestiones que tienen que ver con las comunicaciones no deseadas o los spam. Allí, primer aspecto a tener en cuenta, pero esa idea de
que un buscador no es responsable, un proveedor de servicio no es responsable, no va de la mano con normativa que tiene que ver con riesgo. Ya voy a dar la conclusión. Segunda capa. La segunda capa está dada por la actualización de normas de protección de datos personales. El Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea del año 2016, que entra en vigencia en el año 2018. Es una actualización. Los reglamentos de protección de datos en Europa se dan en el año 70 en adelante. Austria, Dinamarca, etcétera, inclusive en los Estados Unidos, cuando se regulaban lo vinculado a los ficheros. Esta segunda capa se aplica a la IA. ¿Por qué? Porque la materia prima de la inteligencia artificial son los datos. De tal manera que aun cuando vos no tengas normativa jurídica específica de IA, tenés normativa de datos. Si regulas datos, también en forma directa vas a estar regulando inteligencia artificial. No regulas eh, la receta total, regulas el ingrediente principal. Regulas el ingrediente principal, que son los datos. Por eso, no es verdad esta afirmación de que existen en países de Sudamérica o Centroamérica una vacancia regulatoria de IA. No es del todo cierta esa afirmación. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países tienen regímenes de protección de datos personales, de tal manera que tienen algún tipo de regulación de IA, aunque no lo tengan en forma tan precisa y clara como en la Unión Europea. Esto lo quiero señalar porque inclusive hay países como Ecuador, por ejemplo, que tiene una normativa muy joven de protección de datos. Creo que tiene 2 años, poquito tiempo. De tal manera entonces de que todavía, fíjense en ustedes, hay países que recién tienen normativa muy joven de protección de datos y todavía, obviamente, falta mucho para materia de regulación de inteligencia artificial. De tal manera que allí tienen un componente regulatorio. Por ejemplo, en Argentina no tenemos normativa de IA, no, leyes del Congreso, pero sí tenemos normativa de protección de datos del año 2000, está desactualizada, pero tenemos una normativa. Tercer capa regulatoria, normativa específica de inteligencia artificial. Tal es el caso del Reglamento Europeo del RIA, de las normas armonizadas de inteligencia artificial. Hay problemas de interpretación y hay problemas de subsistencia de otra norma. ¿Por qué? Porque todavía los países están dictando jurisprudencia diciendo que los buscadores de Internet responden por culpa y son meros intermediarios, de la información publicada en páginas y son neutrales. ¿Realmente eso es así? Esta jurisprudencia es reciente jurisprudencia argentina, reciente jurisprudencia en Ecuador y también tengo entendido en Colombia, que todavía se sigue diciendo eso. Ahora, los algoritmos de un buscador no están regidos bajo el principio de riesgo. Los algoritmos de un buscador no priorizan o ralentizan información. Los algoritmos de un buscador no dan prioridad a determinada página y postergan otra, inclusive con
páginas que están promocionadas, es decir, que se pagan, digamos, montos económicos para ubicarla en determinados lugares. Es decir, si un buscador tiene un algoritmo, es una inteligencia artificial y por lo tanto, entonces, allí el componente de riesgo, que es de alguna manera una de las palabras principales en materia de, en el reglamento de inteligencia artificial. Y quiero señalar dos o tres cuestiones más para cederle la palabra a ustedes, que me interesa escuchar. Primero, la regulación de inteligencia artificial es una regulación multinivel. ¿Por qué? Porque nos va a invadir normativa de un montón de lados, del derecho comparado, de los sistemas de integración regional, de normativa de las legislaturas, parlamentos o congresos, de la normativa estadual. Ejemplo, en la Argentina, 3 constituciones provinciales hablan de algoritmo de inteligencia artificial. Es decir, no es un tema nacional o federal, es un tema también local. También es multinivel porque los tribunales superiores, organismos administrativos, dictan protocolos sobre el uso ético responsable de inteligencia artificial generativa. Con lo cual, el problema es complejo porque nos viene el régimen jurídico de un montón de lados, muchas veces desordenado. Estamos muy lejos de una codificación en relación a estos temas. La segunda característica es que es una regulación multiagencial. ¿Por qué? Y esto lo hace más complejo todavía. Voy al caso europeo. ¿Por qué es multiagencial? Bueno, en Europa van a coexistir por un lado, la autoridad de aplicación de la normativa propia de inteligencia artificial. Ustedes saben, si leen el reglamento, van a ver un mecanismo de gobernanza complejo y van a ver allí de que van a existir inclusive autoridades nacionales de IA. Por ejemplo, en España, a finales del 2023, entra en vigencia un Real Decreto y crea la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial Española con sede en La Coruña. Una autoridad especial para IA. Pero paralelamente existe la Agencia Española de Protección de Datos Personales, que también dicta normativas, recomendaciones, resoluciones directivas respecto a inteligencia o protección de datos con motivo de sistemas inteligentes. Con lo cual es complejo, pero es más complejo todavía si vemos que cada autoridad en el ámbito de su competencia va a hablar de IA. Ejemplo, autoridad de aplicación de regímenes societarios o de personas jurídicas va a hablar de inteligencia artificial. Autoridades administrativas van a hablar de inteligencia artificial y procedimiento administrativo. Autoridad laboral va a hablar de IA en el derecho del trabajo y así cada uno. Con lo cual, el problema es complejo, multinivel y multiagencial. En la Argentina, por ejemplo, al no tener agencia de IA, tenemos autoridad de datos, que es la Agencia de Acceso a la Información Pública.
cómo se empiezan a canalizar las principales regulaciones a través de la Autoridad de Datos, que es la Agencia de Acceso a la Información Pública, que viene dictando algunas resoluciones vinculadas a transparencia en materia de datos e inteligencia artificial. Esto realmente lo hace la complejidad del sistema respecto a mucha normativa. El reglamento. No, el reglamento nos va a hablar todo el tiempo de riesgos. Ustedes saben, hace una semaforización, distinción, luz roja, luz amarilla, luz verde, según los sistemas inteligentes. Sistemas inteligentes prohibidos, sistemas inteligentes de alto riesgo y sistemas de uso general. Introduce mecanismos propios como que tienen que ver con el riesgo, evaluaciones de impacto sobre el tratamiento de datos en inteligencia artificial, mecanismos de sandboxing, es decir, sistemas de espacios controlados experimentales a prueba. Te va a hablar de la supervisión humana y te va a hablar en el artículo 86 de la explicabilidad, que es muy importante la explicabilidad, porque realmente tenemos derecho a conocer cómo opera y cómo el sistema actúa, cuando se pueda conocer. Los sistemas de inteligencia artificial generativa son inescrutables, es decir, yo no tengo ni idea y no sé si nadie podrá saber cómo llega a una conclusión frente a un prompteo el ChatGPT. Podemos hacer un análisis y decir, bueno, yo estoy perfilado, con lo cual yo al estar perfilado llega a tal conclusión porque tomo mis datos. Bueno, pues puede haber un análisis general abstracto, pero nunca cómo llega a un resultado concreto. Son inescrutables. Por lo tanto, allí toma nuevamente vigencia el principio de supervisión humana. Explicabilidad cuando sea posible, y si no es posible, y si no es posible, supervisión o control humano, human in the command, poner el humano en la ecuación, porque en definitiva la única manera de subsanar, entre comillas, lo inexplicable es que el ser humano controle respecto a la información que está dando para evitar, digamos, que nos lleve puesto con alucinaciones, etc. Con lo cual, riesgo. Si bien todavía no se llegó al extremo de una responsabilidad objetiva por la actividad o el riesgo creado, esto fracasó en la Unión Europea. Hubo propuestas sobre responsabilidad civil en materia de uso de inteligencia artificial, distinguiendo actividad riesgosa de lo que no la es. La actividad riesgosa va a haber una responsabilidad cuasi objetiva a través de indemnizaciones tarifadas, y si es un sistema no riesgoso, se van a remitir a las normativas nacionales, domésticas de cada uno de los países. Esto todavía no se llegó a este extremo de decir acá hay un factor objetivo de riesgo, pero sí la norma actual habla de riesgo todo el tiempo. Es decir, la potencialidad dañosa que tienen los sistemas en relación a los derechos fundamentales. No imaginemos tanto una IA, una plataforma de IA respecto el ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot, Grok, es decir, cualquiera que a nosotros nos guste trabajar, porque en definitiva hay un cierto riesgo en relación a, a nuestra esfera de situaciones jurídicas subjetivas, como por ejemplo nuestros datos, pero que en definitiva digamos, los resultados están bajo nuestro control. El problema es con los algoritmos de la inteligencia artificial de plataformas o redes sociales que no están bajo control, como Instagram, por ejemplo,
que puede haber un desmanejo de nuestros datos, o algo mucho más complejo, una inteligencia artificial agéntica sin control humano, con lo cual si yo le doy la posibilidad a una inteligencia artificial agéntica y la vinculo con una aplicación, puede tomar una decisión autónoma como, por ejemplo, reservarme unos pasajes, hacer pagos, etcétera, etcétera, con lo cual allí voy a tener un problema mayor porque en definitiva ya implica un uso más sofisticado de sistemas de inteligencia artificial eh, generativa, que son sistemas de alto riesgo, que generan contenido y que son mucho más complejos en relación a otro tipo de sistemas. Acá quiero destacar que tenemos dos grandes grupos de inteligencia artificial. Esto lo ha deslizado el profesor, que realmente tienen características distintas. Una son sistemas inteligentes deterministas, son sistemas de automatización, son sistemas de inteligencia artificial simbólica que de alguna manera se asemejan a una programación computacional. Dada determinada orden, se autoejecuta una tarea, una decisión que así está programada. Eso, de alguna manera, rige la explicabilidad, se puede conocer cómo llega un resultado y de alguna manera es una inteligencia artificial simbólica porque realmente no piensa tanto, sino que ejecuta una tarea autodeterminada. El problema es la inteligencia artificial de caja negra o la inteligencia artificial más sofisticada, que se denomina inteligencia artificial conexionista, que es este segundo grupo, que participa en la inteligencia artificial generativa y que realmente el manejo de información es tan exponencial, las redes neuronales son mucho más profundas, tienen distintas capas y en definitiva entonces allí no hay control humano y por lo tanto, en todo caso el control humano se da con la supervisión posterior en relación a qué propuesta nos da de redacción y demás. Por ejemplo, cuando le pedimos que nos elabore los fundamentos o que nos compare textos, que nos extraiga datos, que nos ayude a fundamentar una sentencia, que nos elabore un recurso. Imagínense ustedes como abogados, yo le cargo la sentencia y le pido con 4 palabras que me haga un recurso administrativo o un recurso judicial en relación a la sentencia que le subí. Y el camino es, ya dejamos de lado el saber prontear. El año pasado me daba la sensación que la moda era estudiar cómo prontear, es decir, cómo contextualizar a la IA, cómo decirle qué lugar le damos, dónde está ubicada, qué rol le damos, qué le pedimos. Hoy ya no hace falta. El prompt es intuitivo porque con pocas palabras ya sabe lo que nosotros queremos. Y además se da lo que se denomina el prompt click. ¿Qué es el prompt click? Es que ya está programada por default. Es decir, le subo el párrafo y ya automáticamente, me le subo el texto y automáticamente ya me hace el resumen. Porque sabe quién soy, qué hago, cuándo la uso, con qué tipo de texto, para qué la necesito y demás. El nivel, digamos, de avance es tan grande que por default ya tiene el perfilado y ya sabe lo que yo quiero en relación a ella. Esto realmente es maravilloso,
pero también un poco nos asusta en relación a estas cuestiones y sobre todo por el decisionismo estatal. Es decir, utilizar esto cuando atrás está una decisión estatal en el ámbito de la justicia, de un poder administrativo con un acto administrativo, un reglamento, de un parlamento redactando un proyecto de ley con antecedentes, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, haciendo una introducción un poquito larga, pero me parece que es importante para entrar en calor, digamos, en esto, vamos con las consignas del foro. ¿Les parece? La primera consigna del foro, por supuesto que cuando ustedes tomen la palabra podrán hacer objeciones, propuestas, ideas, comentarios en relación a todos estos temas, aprovechando las consignas. La primera es, ¿cuál cree que son los principales beneficios y riesgos de utilizar inteligencia artificial en la administración de justicia pública? En el ámbito de la justicia, ¿cuáles son los principales beneficios y riesgos? Ahí está Marcela, compartió las... ¿Se ve bien, profe? Sí, sí, perfecto. Bien, beneficios y riesgos. ¿Para qué usarlo? Pero cuidado, ¿para qué no usarlo? ¿O cómo mitigamos esos riesgos? ¿Alguien se anima a romper el hielo si puede, si quiere? Estamos en confianza. Bueno, hola. María María Eugenia. Eugenia, sí. Vamos, Euge, la conozco, Euge, así que es amiga. Así que dale ¿Qué, nomás. qué tal, Ricky? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Marcela. Hola, Ricky. Bueno, primero agradecerte, la verdad que espectacular tu introducción, como siempre. Y yo creo, haciendo un resumen de lo que hemos contestado, creo que la mayoría en el foro, tiene que ver con esto de que es una gran herramienta para todo lo que hace a tareas automatizadas, a procesamiento de datos, a comparación de textos. Estoy hablando siempre del ejercicio nuestro de la profesión. Pero esto desde el punto de vista de los beneficios y de la economía procesal que eso significa, de la economía de trabajo para los operadores jurídicos, tanto como quienes están dentro del ámbito del sistema de administración de justicia, como para quienes estamos afuera y nos, de alguna manera, nos acorta los tiempos de trabajo muchísimo. Pero en cuanto a los riesgos, y sobre todo para quienes nos dedicamos a litigar en cuestiones en donde están comprometidos derechos fundamentalísimos de la persona, como la libertad, o cuestiones que tienen que ver con problemas patrimoniales de grandes montos y demás, a veces hay cuestiones en donde necesariamente el factor humano tiene que intervenir, no solamente después controlando, sino también en el seno mismo de la toma de decisión, porque hay conflictos en donde lo humano, digamos, lo moral, lo ético y la empatía hacia quien está, hacia el justiciable, es fundamental para la toma de decisión. Y con solamente datos fríos, comparar datos fríos o hacer un perfilado o a través de patrones, quizás se pueda llegar a soluciones que son formalmente correctas, pero que dejan pasar este componente tan importante que necesariamente se tiene que tener en cuenta al tomar una decisión judicial, sobre todo en conflictos penales, que tiene que ver con esto, con lo humano, con la sensibilidad, con el ponerse en el lugar del otro y demás, que creo que por lo menos hasta este momento la inteligencia artificial todavía no está capacitada para eso. Bien, muchas gracias. Lo que dice Euge un poco me sirve como disparador para algunas cuestiones. Coincido, está muy bien, ha podido distinguir el lado positivo y el lado negativo. Yo diría que todavía por ahora no nos ha superado en cuanto a nuestros principios, nuestros valores, nuestro componente ético y sobre todo nuestra forma de razonar. La inteligencia artificial no es general, no es inteligencia artificial. Nos puede mejorar y superar en una tarea, pero no en todas a la vez y tampoco
va a tener una sapiencia, un análisis emocional crítico que solamente por ahora digo lo tenemos la persona. De tal manera de que nos sirve, digamos, para automatizar, mejorar, controlar, producir, comparar, etcétera, pero también hay un gran componente de la razonabilidad que no es superada por la persona. Y esto tiene que ver con esto de la imposibilidad de la sustitución o de la delegación en la máquina del proceso de toma de decisiones, siempre respetando el criterio de la persona humana. Es muy interesante en este punto los protocolos de uso y ético y responsable que se han dado en la justicia. En la Argentina, en los tribunales superiores de justicia, eh, y básicamente van a decir esto: no sustituir, no delegar la voluntad del funcionario y la responsabilidad del funcionario. No se puede delegar la competencia, la razón es la razón humana, es un criterio del juez, etcétera. Y así van a decir los protocolos. Después hay una cuestión un poco más discutible que tiene que ver realmente si los funcionarios o magistrados tienen que blanquear que la están usando, tienen que dar a conocer que la están usando. Es una discusión un poquito más profunda. ¿Por qué? Porque podemos pensar por un lado que si se usa ya, el justiciable tendría derecho a conocer para controlar cómo se ha utilizado esa IA y si no ha cometido errores. Eso es un argumento a favor de decir, tiene que informar el funcionario que lo usó. Por otro lado, otros podrán decir, ¿por qué? Si yo no informo que fui a una biblioteca, abrí un libro, salvo en la cita, o que abrí una notebook y escribí en un Word o en otra plataforma o en otro programa, y abrí tal libro en tal biblioteca o tal otra. Es decir, si no estoy obligado a contar el proceso decisional interno, solamente manifestar los argumentos, entonces, ¿por qué decir que usé ya? Ese es el gran debate. Miren, en la Argentina, hablo de la Argentina porque son muchas veces los casos que primero conocemos y se nos parecen, pero ustedes en sus países tendrán el propio. Una Cámara de Apelaciones declaró la nulidad de un fallo de un juez penal de Esquel, porque el juez penal de Esquel, que había condenado a una persona por un hurto, había copiado el pronteo y se había manifestado en el fallo diciendo algo así como a continuación tenés el resultado. Como es que como que el juez le pronteó algo, le dio un resultado y lo copió. Y solo sale esa frase. La, por esa frase, la Cámara de Apelaciones dijo esto es un uso inadecuado de IA. Nula la sentencia. El Tribunal Superior de Chubut, creo que alguno de Chubut por acá, no sé si en este Zoom, pero sí como alumno, le dijo no, no necesariamente es nulo, porque no nos interesa la mecánica de decisión. Lo que nos interesa es que la decisión esté debidamente argumentada. Y si los argumentos son válidos, es independiente de cuál fue el mecanismo, de cómo llegó a esos argumentos. Bueno, esto es interesante en relación a el uso ético y responsable de la inteligencia artificial en la justicia. Lo que sí está claro es que si se presentan alucinaciones, es decir, inconsistencia, errores, tanto por el uso por parte de la justicia como por parte del magistrado, bueno, ahí tendremos problemas serios respecto a la validez de ese acto decisional, digamos, que es la sentencia. Bien, Pablo levantó ahí la mano. Gracias, Pablo.
Perdón, creo que estaba en Montserrat antes que yo, Ah, así no que vi. no quiero Ah, está robar. Montserrat, Pero perdón, gracias, no lo he gracias. visto. Sí, Montserrat. Sí, Gracias. gracias, gracias, Ricardo. Pues muchas, bueno, me sumo al agradecimiento de la clase, de la introducción, que bueno, pues complementa lo que ya vimos en clases pasadas y quizá para no ser tan reiterativa en lo que ya comentaban sobre estos riesgos de la inteligencia artificial, quizá entre los beneficios yo creo que lo que se ha observado en el caso mexicano, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es utilizar la inteligencia artificial para la accesibilidad, ¿no? En este caso se creó a Sor Juana, que permite explicar con un lenguaje sencillo y accesible para la ciudadanía, pues las resoluciones de este alto tribunal o de este máximo tribunal de justicia, inclusive bueno, quien impulsa o impulsó más bien esta pues, inteligencia artificial, hacía referencia sobre precisamente los grandes riesgos, pero que en este sentido había considerado la Suprema Corte pues la aplicabilidad, ¿no? Dada las barreras del lenguaje pues, se presentan, ¿no? Por parte de, las partes o de la ciudadanía en general, ¿no? Y entonces pues podía hacerlo accesible para un niño o para pues distintos sectores de la población. Entonces, más allá de estos riesgos que presentan grandes dilemas, como hace un momento nos comentaban, pues también estos beneficios que pues permite pues el acceso y la comprensión de los precedentes y bueno, pues porque ya comentaban hace un momento, ¿no? Se tratan pues de los bienes de la propiedad, del patrimonio, la familia, ¿no? Las cuestiones más valiosas de las personas y de la sociedad. Sí, coincido claramente. Usar la IA para un lenguaje claro es realmente un resultado muy positivo. De alguna manera, un acto, una sentencia, una resolución, entre comillas, trasladarlo en un lenguaje claro para que por el justiciable pueda entenderlo, me parece un uso muy positivo, adecuado respecto de la IA, pero que en definitiva la decisión ya se tomó, lo que se está haciendo es hacerla comprender en un lenguaje sencillo por parte de quien no conoce los términos jurídicos, con lo cual me parece buen aporte, muy buen aporte de Montserrat. Sí, Pablo, ahora tu turno. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, yo soy de Chubut, justamente, así que Ah, bueno, lo que estaba comentando del fallo del juez penal, efectivamente fue así. Hubo una especie de interpretación de la Cámara referido a que había una delegación de la toma de decisiones, y bueno, el Tribunal Superior lo terminó revocando, ¿no? Efectivamente. De hecho, estamos trabajando en una acordada nueva. Tenemos una acordada del año pasado, la estamos por renovar y justamente tratamos todas estas cuestiones, particularmente referido a la delegación de la toma de decisiones, que está en todos los protocolos y en todas las directrices que hay en todas esto que estabas diciendo de la multiplicidad de normativas, de soft law que andan dando vuelta, ¿no? Pero bueno, en definitiva me parece que es útil tratarlo y que un superior tribunal lo determine o determine reglas concretas de cómo deben utilizarlo. Entonces, estoy de acuerdo con todos los beneficios que comentaron mis compañeros y el riesgo de la delegación de la toma de decisiones, pero hay un problema que ni siquiera le encuentro una solución posible, por lo menos cercana, que es la fuga de datos, la transferencia internacional de datos, sobre todo en el ámbito de la justicia, donde tenemos un montón de datos sensibles, y cómo hacer para poder trabajar con inteligencia artificial, utilizarla de manera responsable y no brindarle demasiada información, porque, a ver, es bastante rústico la manera en que nosotros tratamos de no darle información, que es anonimizando lo más que podamos, sanitizando los datos, pero entiendo que en algún punto ralentiza bastante la tarea, digamos, tener que automatizar todos y cada uno de los datos concretos y aquellos que pueden llegar a ser identificables además por la inteligencia artificial, porque sabemos que además puede identificarlos de alguna manera y extraer el dato concreto que necesita, ¿no? Entonces, no le encuentro una solución justamente a esta transferencia internacional de datos que se podría llegar a generar con el uso de la inteligencia artificial. ¿No? sí, yo diría que no solamente un problema de transferencia internacional, porque en definitiva
es así porque lo estás cargando un dato personal en una plataforma mundial, digamos. Que hay un tema hay un tema más grave, que es el consentimiento. Mm. Porque la persona titular de ese dato no te está dando el consentimiento para que vos hagas un tratamiento, lo pongas en la batidora de la inteligencia artificial para un beneficio propio sin que esa persona te lo haya autorizado. Y el titular del dato es justamente la persona, digamos. Y en muchas de las decisiones judiciales va a haber inclusive datos sensibles, con lo cual es un tema de calidad del dato. Es un tema realmente de calidad del dato. Porque eventualmente en un proceso judicial, el justiciable da un dato para un objetivo, pero en todo caso, si lo utilizas con inteligencia artificial, le estás cambiando el objetivo por el cual te cedió ese dato, te lo permitió. Esto es un tema que todavía, en mi opinión, falta una debida exploración, Pablo. Yo coincido que no hay un tratamiento, digamos, legal, porque no es ya un tema ético o de uso ético responsable, es un tema legal sobre el dato y la finalidad del dato. Esto nosotros lo tenemos en la ley argentina, por ejemplo, en el artículo cuarto, que es la calidad del dato. Con lo cual, además, por más que vos esté anonimizado, como vos decís, está anonimizado, pero se puede identificar a la persona. Es decir, un problema de reutilización. Si yo estoy diciendo una sentencia en relación a una persona que es pública y tiene esta característica, me lo puede inferir de qué persona estamos hablando. Con lo cual, el tema de privacy, de privacidad, el tema de intimidad y de autodeterminación informativa es un tema muy importante y a mí me da la sensación de que si el titular del dato no autorizó a ese uso de datos para esos fines, no lo podrías hacer. En el mundo del deber ser, la realidad es otra. La realidad es, metemos el texto tal como está, sacamos nuestro resultado y listo.